Bueno, pero le digo que a través del sueño que el Señor me dio, yo decía, ay, caray, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a poder instruir a una persona? ¿Cómo? Ahorita, por decirlo así, yo me acuerdo cuando yo me vine para acá, para Estados Unidos, hace 20 años, y ahora lo que me dice mi cuñado que ha cambiado mucho, muchas cosas, ha sido muy diferente. Pues yo, digamos que en mi mente todavía tengo en el tiempo que yo vivía ya hace 20 años, yo. Y para mí, digamos que ahorita se me hace fácil decir, llegar y expresarles o hablarles del Señor. No lo sé cómo sea, hermano. No lo sé cómo sea. No lo sé ni cómo se va a enfrentar. No lo sé. Y déjeme decirle algo que me llegó a la mente. Me llegó a la mente y a pesar de todo eso que me ha rodeado en la cabeza, me encontré con el testimonio de Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Y tal vez muchos de nosotros nada más escuchamos de Juan el Bautista lo que leemos aquí. Pero mire, hay mucha información atrás de eso, atrás de él. Hay mucha información. Pero yo nada más quiero compartirles cómo podría yo empezar, cómo podría yo instruirme a mí mismo primeramente para poder compartir la palabra con las personas que no conocen del Señor. Amén. Y este sermón yo le puse el testimonio de Juan el Bautista. Pero permítame, deje orar. Señor, te doy gracias, Señor, en esta mañana porque tú nuevamente, Señor, me has dado la oportunidad, Señor, de venir a compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Sabemos, Señor, que tú hablas de diferentes maneras a nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, Señor, y en nuestro cuerpo también. Pero también sabemos, Señor, que el enemigo, Señor, viene y trae confusión a nuestra mente también. Pero nosotros, Señor, sabemos en quién confiamos y en quién creemos y a quién servimos. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea de edificación para mi vida, Señor, y lo comparto con mis hermanos, Señor, para que también ellos algún día, Señor, puedan compartirlo, Señor, y puedan servirte. Que todo esto sea, Señor, para la honra y para tu gloria, Señor. No es que sea para mí, realmente no, Señor. Que seas tú el que seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, si me acompaña en el libro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Marcos, capítulo 1. Amén. Vamos a darle lectura. Bueno, en esta Biblia dice predicación de Juan el Bautista. Pero mire cómo empieza. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, principio del Evangelio de Jesucristo, del Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, y aquí yo envío mi mensajero delante de la faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Wow. Realmente el Evangelio de Jesucristo fue para empezar, fue de Juan el Bautista. Fue el primero que se presentó. Él vino a dar el testimonio de Jesucristo. Él vino a dar el testimonio de lo que iba a acontecer, de lo que estaba sucediendo. Y mire, en el Antiguo Testamento
ya se había mencionado de Juan el Bautista. 400 años antes de Jesucristo, en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1, nos habla de Juan el Bautista. Si me acompaña, en Malaquías 3, 1. Dice la palabra del Señor en Malaquías 3:1, dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y de nuevo lo vuelve a confirmar en el capítulo 4. Dice en Malaquías capítulo 4, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. En el versículo 5, perdón, me adelanté uno, dice: He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. Tal vez en los tiempos, mire, le digo que hay mucha historia de Juan, hay mucha historia de Juan, pero nada más para comentarle. En el tiempo de Juan el Bautista, realmente ya se había perdido la relación con Dios. Con Dios. En realidad lo que más se manejaba ahí era lo que manejaban los fariseos, los saduceos, los escribas, el Sanedrín. Todo eso ya era un ¿cómo se le puede decir? Ya era un desorden. De hecho, ya se había perdido espiritualmente, realmente ya se había perdido todo. Porque si recuerda cuando Jesús llegó al templo, cuando vino y tiró todas las cosas, cuando dijo que su casa ya la habían hecho cueva de ladrones, por lo mismo. ¿Por qué? Porque ya estaba todo torcido, ¿no? Hay historiadores que dicen que de hecho, para que estuviera en el Sanedrín, para que fuera el sacerdote ya tenía que pagar para que fuera el sacerdote. Y dice la palabra que en los últimos años ya los cambiaban cada año, tenían que cambiarlos cada año. Y de una u otra manera ellos tenían que sacar dinero para poder pagar, el puesto que ellos querían tener ahí. O sea, le digo, hay mucha historia en la que nosotros tal vez no, pues tenemos que estudiar y tenemos que buscar también, ¿verdad? Tenemos que aprender. Y no es tanto para decir, bueno, hermano, ¿y para qué tanta historia? Es que tenemos que aprender para poderlo relacionar con lo que el Señor busca, con lo que el Señor requiere de nosotros. Esto fue hace 400 años, pero si nos vamos más atrás, hermanos, en Isaías 40 también está profetizado. O sea, esto ya viene de años atrás, 700 años atrás. En Isaías capítulo 40, en Isaías capítulo 40, versículo 3, dice así la palabra: Voz que clama en el desierto, se preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Si nos damos cuenta, hermanos, o sea, esto ya viene
viene de generaciones, viene de años atrás, viene ya profetizado, todo está cumplido, ¿no? Todo está cumplido en la palabra del Señor. Como le digo, solamente lo único que nos queda a nosotros es que podamos escuadrillar un poco las escrituras y tenemos que aprender a leer también la palabra del Señor. Ese era Juan el Bautista. Que el pueblo de Israel realmente, mire, yo aquí no lo he podido comprender y entender todavía bien, ¿ok? Pero yo pienso que el pueblo de Israel también ya estaba confundido, porque realmente si nos damos cuenta cuando Moisés le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, ellos decían: no jurarás el nombre de Dios en vano, ¿ok? Yo pienso que ellos nada más estaban enfocados en Dios, o sea, tú no podías decir algo fuera de lo que no fuera, o sea, el Antiguo Testamento con Dios solamente. Si nos damos cuenta, ese fue el problema de los fariseos y de los saduceos, porque constantemente seguían a Jesús, lo seguían, porque él decía: mi Padre y yo, mi Padre el que me envió. O sea, ellos solamente se enfocaban en Dios solamente, en Dios. Y el Señor tuvo que haber mandado a Juan así como está, para que les pudiera abrir el entendimiento, para que les pudiera explicar, les pudiera predicar lo que tenía que suceder, lo que tenía que haber venido, lo que tenía que venir. Ahora mire, pero también el Señor habló de Juan el Bautista. Habló de Juan el Bautista en el libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer un poquito, pero es bien importante y bien interesante. Capítulo 1, Lucas 1 del 5 al 17. Dice así la palabra: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su casa, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Wow.
Como le digo, realmente se había perdido, ya era un desorden en esos tiempos. Y yo aquí pienso que realmente Juan era celoso, más bien fue celoso del Evangelio. O sea, ese es mi punto de vista, ¿ok? Mi punto de vista fue celoso. Ahora mire, dicen las personas que se dedican más a fondo a estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dice la palabra que cuando Zacarías entró, cuando le tocaba el turno de hacer la oración en el incienso, dice que tenía como 18 peticiones, y entre esas 18 peticiones que ellos estaban esperando a Elías. Dicen que era el último del número 18, que esa era la oración que estaba haciendo Zacarías, que estaba hablando de lo que Malaquías estaba hablando, que estaban esperando a Elías. Y también comparan la vida de Elías con la vida de Juan el Bautista, en su vestimenta, en cómo se vestía él, en la manera. Dicen que Elías también se vestía igual. Ok. Esto me lleva, hermanos, o sea, como le digo, hablo de mí. Realmente, hermano, yo creo que cada uno de nosotros, cuando llega al conocimiento del Señor, yo creo que el Señor tiene ya planes desde antes de que nazcamos, desde antes de que saliéramos del vientre de nuestra madre. Yo creo que el Señor ya tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nada más que sí, realmente uno entra en la desobediencia. Yo vine a conocer del Señor hasta los 31 años. Hay algunos hermanos que pues realmente crecen en el Evangelio. Pero gracias al Señor que el Señor nos guardó, gracias al Señor que el Señor nos rescató. ¿Para qué? Para que nosotros también seamos testimonio. Así como lo fue Juan. Mire, dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo. Nosotros, a través de la palabra, en leer y estudiar, el Señor se va manifestando, el Señor nos va dando la sabiduría para poder seguir adelante, para poder realmente compartir, para realmente poder acercarnos a la gente que no conoce. Juan fue duro con los fariseos. ¿Pero por qué? Porque ellos ya conocían. Ellos conocían de la verdad. Pero como quiera, el Señor los cegó. En Lucas 1, 57, 58, dice así la palabra. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre,
Dijo, dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Como le digo, ya estaba profetizado. Ya estaba profetizado, ¿no? Y aquí en la profecía de Zacarías, en el versículo 76 al 79 dice así, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar a nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Wow. O sea, eso, hermano, cuando lo leo, el Señor muchas veces como le digo, muchas veces nos habla de muchas maneras. Yo buscaba la manera de cómo poder, para ser honesto, o sea, me entran nervios, pero por decir aquí, ahorita, así con nosotros, ahorita pues somos familia y podemos hablar y platicar, pero no sabemos cómo pueden reaccionar los de allá afuera para con nosotros. Porque si nos damos cuenta, hay muchas teologías y hay mucha confusión allá afuera, y tenemos que irnos preparando para poder enfrentarnos, para saber cómo poder defendernos, para saber cómo poder defender el Evangelio. Realmente cuando nos metemos en la palabra, hermano, siento en el corazón que realmente luego nos da el celo de la palabra del Señor. El celo de que hay confusión. Al menos nosotros aquí tratamos de predicar la sana doctrina lo mejor que se pueda. Tratamos. Ahora, hermanos, también, mire, si yo me equivoco, con toda confianza, háganmelo saber, porque para eso estamos, para edificarnos unos a los otros. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos también orar, necesitamos también ayunar, y realmente para que el Señor vaya con nosotros. Porque si nos damos cuenta, hermanos, también, mire, hay mucho pastor, hay mucho evangelista que realmente tienen en su corazón la verdad. Y le digo una cosa, y realmente son perseguidos, realmente son maltratados. Pero le digo una cosa, Dios los ha guardado. Dios los ha guardado de la muerte. Y le digo porque yo luego dentro de mí, no sé si a usted le haya pasado, pero dentro de mí yo le digo, ay Señor, ¿qué tal si me dices que yo voy a tal lado y qué tal si me matan ahí? ¿O qué tal si nos golpean? Realmente es difícil, hermano. Es difícil y complicado. Es difícil y complicado. Pero ni modo. Le digo una cosa, ya estamos aquí adentro. Al menos no voy a dar marcha atrás. No voy a dar marcha atrás. Y le voy a decir por qué. Mire, ¿qué fue lo que predicaba Juan? ¿Qué era lo que predicaba Juan? Hablaba del arrepentimiento.
hablaba del arrepentimiento. ¿Qué era de qué se tenía que arrepentir? ¿O de qué se tiene que arrepentir la gente? De nuestra maldad. De la maldad que hacemos. Del pecado. Era lo que él venía a predicar. Él estaba abriendo el camino para el Señor. En el libro de Marcos, continuamos en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 7 dice así, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Pero no, en el libro de Mateo, de Mateo 3, en el libro de Mateo capítulo 3, en el capítulo, me equivoco, capítulo 3, versículo 5, dice así la palabra. Dice, y salía a él Jerusalén, o sea, salía todo el pueblo con Juan el Bautista, dice, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dice, aquí mire, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pero hay otra versión. Hay una Biblia que se llama Dios habla hoy. Dice así, dice, porque en aquel tiempo se presentaba Juan bautizando en el desierto. Y decía él, en su proclamación decía, vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a los principios. ¿Por qué? Porque ya se había descarriado completamente el pueblo. Así como nosotros muchas veces nos descarriamos antes de conocer del Señor. Desafortunadamente nosotros, bueno, en mi caso, nunca me he acercado realmente a la verdad. Pero como le digo, gracias al Señor que nos rescató y nos introdujo a su palabra, al Evangelio. También hay una que se llama, la Biblia que se llama Peshitta. Es similar, pero dice, en unas Biblias dicen, arrepiéntanse, arrepentíos o vuélvanse a Dios. ¿Ok? Pero viene siendo casi lo mismo. Arrepentíos y hacer. ¿De qué realmente es lo que no? En este caso, como le digo, es mi testimonio, ¿no? ¿Cómo voy yo a poder acercarme a ellos? ¿Cómo voy yo a poder acercarme a las personas con las que, no sé, siento en mi corazón hablarles de la palabra del Señor? ¿Cómo? Como le digo, aquí Juan el Bautista les decía esto a los fariseos, a los saduceos, porque ellos ya conocían. Pero yo no puedo llegar así con ellos a decirles esto, así como está planteado aquí.
Esto yo creo que esto más bien es para la iglesia, para la iglesia. Pero, mire, decía la palabra, arrepiéntase del pecado, claro, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Mire, realmente yo creo que el testimonio de Juan fue bien poderoso para el Señor. El mismo Jesús dio testimonio de Juan. Dio mismo testimonio de Juan. Yo creo que Juan predicaba realmente con fe, con la fe, con fe. Y realmente también predicaba, como le digo, probablemente por celoso de la fe, porque él sabía lo que había en él. Él sabía lo que ya se había presentado. Cuando dijo, arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca. En otra versión dice, arrepiéntase porque el reino de los cielos ya está aquí. Entonces, realmente, hermano, este pequeño testimonio me da una visión que yo tengo que aprender primeramente a escudriñar la palabra, pero también tengo que aprender a empezar a abrir el camino del Señor. ¿Por qué? Porque no voy a ser yo, realmente va a ser el Espíritu Santo cuando empiece a trabajar en ellos, porque el Señor nos dejó el Espíritu Santo. Nosotros solamente tenemos que abrir solamente también el camino para el Señor. Tenemos que predicarlo, tenemos que hacerlo con fe y por la fe. Tenemos que ir con ellos, pero también tenemos que hablarles con amor, porque no estamos o no estoy yo para alejarlo, sino para traerlo. Como dice la parábola de la oveja perdida, cuando dijo Jesús, dice que él dejó a las 99 y fue por la que se había perdido. Y nosotros tenemos que ir por la que se ha perdido, por la que está perdida. Pero lo tenemos que hacer con amor, lo tenemos que hacer con el corazón, pero lo tenemos que hacer por fe, por fe. Yo creo que el Señor realmente nos da la sabiduría. Él nos va a apoyar, Él nos va a apoyar, Él nos tiene que dar la victoria, porque lo que tenemos que hacer es rescatar a la gente, quitársela del enemigo para que venga al conocimiento de la verdad, porque realmente hay mucha distorsión y tenemos que rescatar, porque realmente, hermanos, mire, no es necesario que tal vez seamos unos grandes predicadores. Si lo es y si el Señor se lo pone en su corazón, gloria a Dios, o sea, gloria a Dios. Pero lo poco que vamos aprendiendo, lo poco que vamos conociendo de la verdad, tenemos que compartirlo, porque el Señor también eso requiere de nosotros, tener que compartir su palabra con el que no conoce. El Señor nos llamó a eso. Yo años atrás, bueno, no sé, tal vez hasta ahorita todavía siento mi corazón duro. Yo le decía a mi cuñado que nunca me iba a parar aquí. La verdad que cuesta trabajo, porque realmente el estar aquí es mucha responsabilidad. De allá para acá se ve fácil, pero ya cuando está uno aquí, ya ve las cosas de diferente manera. Y realmente, hermanos, te digo una cosa, sí necesitamos, sí necesitamos realmente del apoyo del Espíritu Santo y de Dios, porque no es nada más así como le digo de llegar y mire, yo le digo porque yo he visto testimonios, he visto videos y hay gente con la que he platicado que muchos de nosotros hermanos tratamos de condenar a la gente, nos separamos de ellos, no queremos nada con ellos. Muchos de nosotros, mire, para serles sincero,
muchos hermanos han agarrado y honestamente han ofendido a los católicos por sus imágenes, por lo que tienen. O sea, no tienen ese amor, no tienen esa gracia para presentarse delante de ellos, no la tienen. Y por eso es que muchas personas no quieren nada con nosotros. Y como le digo, yo creo que con la gracia que el Señor nos ha dado, con el Espíritu que nos ha dado, yo creo que tenemos que compartir. El mismo Jesús dijo que Él vino a lo que se había perdido. Él mismo comió con los pecadores lo que se había perdido. Entonces, en mi corazón es de que de una u otra manera tengo que buscar también, tengo que seguir leyendo, seguir instruyéndome para la victoria del Señor, para rescatar aunque sea uno. En mi corazón tengo a 3 que primeramente Dios, cuando yo voy a México, les voy a hablar. Pero como le digo, no sabía cómo poder introducirme. No sabía cómo poder llegar. Pero le digo, el Señor va abriendo las puertas. El Señor me va abriendo la mentalidad de cómo poderme presentar. Y le digo una cosa, ¿por qué? Porque a mí me ha pasado que luego se me levanta el cuello. Lo poquito que sé, de repente siento que ando volando. Y realmente eso el Señor lo tumba. Sí, honestamente, cuando voy, siento que ya sé mucho. Y mire, con humildad tenemos que hacerlo. Con la humildad. Y también sabe que es mucho el testimonio de cada uno. Así como Juan, así como la palabra dice que el testimonio que dio de Juan, de cómo era su papá, cómo era su mamá y cómo era él. Es importante. Es importante, ¿no? Que nosotros cuando compartamos, lo compartamos, pero también es a través de nuestra obediencia y de nuestro testimonio. Lo importante es hablarles de la palabra del Señor. No voy a decirles como en el sueño que les dije, ¡hey, Cristo viene! Tengo que aprender a someterme y escuadriñar y ver la manera más correcta de poder enfrentar. Porque tal vez muchos me van a decir, sí, ya han pasado tantos años y no ha venido. Ay, no, es que tuve un sueño. Pero sí, hermanos, Jesús viene pronto por su iglesia. Y lo que más podamos rescatar de los que no conocen de la verdad, pues traerlos para que sean salvos. La misma palabra del Señor dice que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Y pues quiero darle gracias al Señor también porque me ha permitido ir escuadriñando un poco más la palabra. O sea que me hace falta más. Y lo que comparto, lo que yo he vivido, lo que yo siento y lo que yo quiero, para que el Señor me instruya y pueda yo instruir a algunas personas que no conocen de la palabra del Señor. Y también entre nosotros mismos instruirnos. Amén. Bueno, Señor, te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por este momento que tú me permitiste, Señor, expresar, Señor, los sentimientos que tengo, Señor, guardados en el corazón, Señor. Sé que aún necesito de tu presencia diariamente, Señor. Ahora entiendo, Señor, que lo que yo pensaba anteriormente, que cómo me gustaría caminar contigo, Señor, pero no había yo visto las consecuencias que me pueden arrastrar. Pero la palabra que tú nos das, Señor, dice que por fe lo hagamos, Señor. Que necesitamos buscar de tu palabra y que tu Santo Espíritu, Señor, y tú irías con nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que podemos pasar por consecuencias complicadas. No lo sé, Señor, yo todavía no lo sé, pero yo quiero confiar en ti
Yo quiero confiar en ti, Señor, para que tú, Señor, vayas abriendo las puertas, Señor, para que nosotros, Señor, abramos el camino, Señor, y tú puedas ir abriendo las ventanas, Señor, y las puertas, Señor, para toda aquella gente que todavía no conoce de ti, Señor. Esperando, Señor, que lleguen a tus pies, Señor, que se rindan a ti, Señor, y que se arrepientan, Señor, que busquen de tu presencia, que busquen de tu palabra, Señor. Y nosotros, Señor, que seamos nutridos, Señor, con tu palabra, Señor. Todo esto, Señor, te doy gracias, Señor, y te doy la honra a ti, Señor. Todo esto, Señor, te lo doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.